Amigos de Videos Bolivia, les presentamos la siguiente noticia. Expertos economistas en Bolivia advierten cuáles son los riesgos por la iniciativa de algunos argentinos que empezaron a ahorrar en bolivianos. Veamos cuáles son los impactos que tienen en la economía de Bolivia estas acciones, además de la mercadería de contrabando que ingresa al país. Escuchemos y luego continuamos. Licenciado, una situación complicada la que se está viviendo en el país vecino y que indirectamente ya está afectando también a Bolivia. Sí, efectivamente lo que ha pasado el día lunes en el tema de la evaluación de su moneda a causa de la renuncia del ministro de Economía es algo bastante alarmante que ha puesto en alerta a los distintos países de la región. Lo que hemos podido observar el día lunes, obviamente, ha venido una evaluación de un 14% en la moneda argentina, que indirectamente va a tener incidencia en el desempeño económico de los países de la región. Bueno, había mucha gente que incluso decía que estaban desde Argentina cruzando la frontera, que son tal vez las regiones más afectadas, todo lo que está colindando con la Argentina, a ahorrar en moneda boliviana. ¿Esto puede afectar a la moneda boliviana y a los bolivianos, el que en Argentina estén interesados en nuestra moneda? Sí, efectivamente es lo que se ha estado observando en las regiones limítrofes con el país. En algunos casos, obviamente, ante esta fuerte evaluación, muchos comercios han decidido cerrar por el lado argentino para no perder, digamos, en el tema de los costos que han incurrido para vender sus mercancías. Pero sí, efectivamente, en el tema de la quiaca, en el tema de Pocitos, han visto a la moneda boliviana como una moneda de valor, obviamente, para mantener su poder adquisitivo. ¿A qué me refiero con esto? En que ven mayor solvencia, digamos, mayor estabilidad en la moneda boliviana para mantener su dinero. Porque obviamente con estas devaluaciones, ¿qué pasa? Si tú tienes ahorrados en pesos argentinos, que es el caso de la mayoría de Argentina, obviamente a pesar que en todo este tiempo han estado tratando de cambiar a dólares sus ahorros para guardarlos, obviamente cada vez necesitas más pesos argentinos para convertir a un dólar, que es lo que ha estado pasando con las devaluaciones. En cambio, la conversión de pesos argentinos a bolivianos ha estado relativamente estable en todo este tiempo y para ellos convertir de bolivianos a dólares es mucho más sencillo. O sea, es un canal, simplemente la moneda boliviana es un canal para llegar a los dólares. Exactamente, y obviamente como en los pasos fronterizos hay casi libre circulación en esas regiones, obviamente el riesgo que tiene el país es que como ser la moneda boliviana un canal intermedio, puede ser que hagan traspasos en las fronteras para cambiar de la moneda nacional que han estado ahorrando, en nuestro caso, y llevarse dólares para la Argentina. Entonces obviamente puede incidir en el tema de divisas en nuestro país. Bueno, y eso sería un perjuicio para Bolivia. ¿Debería haber un mayor control quizás en estas zonas? Efectivamente, obviamente como mencionaba, puede existir un riesgo de fuga de divisas porque obviamente es un canal. Pero ya vemos que hoy en día a través del contrabando en estas regiones principalmente ya hay una fuga de divisas. Entonces puede ser como el impacto puede ser el doble de la fuga de divisas. Bueno, y la gente ve lo que sucede en el país vecino, un país tan cercano que tenemos a Bolivia como es la Argentina, lo que pasa con su moneda, y se pregunta qué es lo que está pasando con la moneda boliviana o qué es lo que va a pasar con la moneda boliviana. No, efectivamente la moneda boliviana, como sabemos, viene con un tipo de cambio fijo desde octubre-noviembre del 2011. El tipo de cambio va a ser fijo, obviamente a los argentinos el que sea la moneda boliviana un tipo de cambio fijo sí les ayuda porque les da como cierta estabilidad. Claro. En cambio a nosotros sí tiene bastantes impactos. ¿Por qué? Porque a nosotros al tener un tipo de cambio fijo y la Argentina con un tipo de cambio tan devaluado, obviamente el adquirir productos de ese país se hace muchísimo más barato y es lo que ha estado sucediendo tanto por la vía del contrabando como la importación legal. Indirectamente también perjudica pero a la economía boliviana. Exactamente. Obviamente tiene incidencia en todo el aparato productivo nacional y obviamente puede generar en distintos factores más adelante en el tema de pérdidas de empleo a raíz de la reducción de ventas. Bueno, ¿qué es lo que pasa con la inflación en Bolivia? No, efectivamente eso es algo que también nos llama la atención del país vecino y a nivel mundial que está afectando hoy en día dado las políticas que se aplicaban en la pandemia, hablo del 2020-2021, que muchos de los gobiernos a nivel mundial, refiero, y Bolivia no ha sido la excepción, Argentina tampoco, han incrementado su gasto público para que la recesión o la caída del PIB no sea muy grande. Eso está pagando factura, por así decirlo, hoy en día con el tema de que la inflación a nivel mundial se está incrementando y por eso la Reserva Federal de Estados Unidos ha incrementado las tasas de interés, etcétera. Claro.
Y Argentina es un país bastante inflacionario. Sin irnos lejos, el 2019 tiene una inflación de más del 50%, el 2020 del 36%, 2021 del 50% nuevamente. Y hoy en día, en estos primeros 5 meses del año, datos a mayo de Argentina, tiene una inflación de alrededor de 26%. Bueno, y esta constante inflación es lo que genera en la moneda la devaluación. También, efectivamente, tiene una incidencia en el tema del proceso evaluativo, las expectativas de las personas, e indirectamente está afectando al país. Si bien importamos muchas cosas de Argentina, porque tenemos muchas relaciones comerciales, obviamente la inflación está encareciendo los productos, pero aún así sigue siendo barato para los bolivianos comprarlos. Entonces, como que se está generando poco a poco un proceso de inflación importada. Sin irnos lejos, con datos de los últimos 3 meses publicados por el INE, la inflación en Bolivia en abril era del 0,41%. Para mayo ya era del 0,79%. Para junio ya es del 1,18%. Entonces, o sea, hay inflación también. Exactamente, en Bolivia. se está viendo un proceso inflacionario, pero lento. Obviamente la inflación sigue siendo baja, un 1,18 es mucho más baja que un 26%. Claro. Y otros países como los vecinos Chile, Brasil, que están bordeando ya el 10%, obviamente sigue siendo una inflación baja, pero ya se está viendo ese proceso acá en la economía nacional. Muy bien. Bueno, licenciado, quiero que nos acompañe también, hablando de este tema, a revisar este reporte especial que hemos preparado. Hemos llegado al sur del país, a esta especie de punta de lanza que vemos en el mapa, en el cual colindamos con la República de Argentina. Estamos en Yacuiba para ver un problema que afecta a todo el país, el tema del contrabando. La crisis económica argentina y la caída libre de su moneda se ha visto traducida en que las empresas de ese país saquen sus productos a otros países, incluso de manera ilegal. Y el mejor escenario en ese contexto en la región es Bolivia. Esto que ven a vuelo de dron es el hilo que nos separa de la Argentina, la frontera caliente, una de las fronteras más permeables del mundo. Por aquí el Estado boliviano pierde anualmente cerca de 118 millones de dólares en impuestos que se escurren por estos pasos. Esa quebrada que ustedes ven al fondo, de este lado está Bolivia y de ese lado está Argentina. De hecho se pueden ver las casas y por esos caminos sinuosos es que pasa el contrabando, pasan los bagalleros trayendo un sinfín de mercadería para ingresar a nuestro país. Ahora esta crisis del contrabando y de quienes traen productos del vecino país se está viendo también afectada por la crisis económica argentina, que esta semana registró una devaluación estrepitosa de su moneda, haciendo que los mismos comerciantes argentinos oculten sus productos ante la posibilidad de una mayor devaluación. El día de hoy, en martes 5 de julio, nos encontramos en el puente internacional de la frontera Yacuiba. Hoy se vive una jornada caótica para el peso argentino. Comercios en la frontera prefieren no vender sus productos, por lo que esto afecta también el trabajo de los bagalleros. Pero ¿cuál es la realidad de la moneda argentina? Su caída ha sido lenta pero constante, desde el 1 a 1 en los años 90 e inicios del 2000, hasta llegar a costar 242 y 252 pesos argentinos por dólar. Pero ¿cómo nos puede afectar esta situación que apenas comienza en el vecino país? El economista Luis Fernando García cree que Argentina es la imagen futurista de lo que le espera a Bolivia. Es una certeza que nosotros vamos a quedar en ese hueco, no es una probabilidad. Usted no puede tener un tipo de cambio fijo por tanto tiempo, no solamente haberlo apreciado un 18% hasta el 2011 y tener más de 10 años un tipo de cambio fijo. El único país que ya estaba quedando en el mundo con tipo de cambio fijo es Bolivia. Y eso es un sistema político y económico arcaico. Uno de los pocos perjuicios que se pueden ver, porque hay muchos otros perjuicios, pero este es uno que está pegando muy duro a la economía boliviana. Sí, efectivamente es algo que venimos mencionando hace ya mucho tiempo, obviamente, y por eso venimos impulsando el consumo de lo nuestro, el hecho en Bolivia. Obviamente el contrabando no solo afecta a las empresas formalmente establecidas acá en el país, sino también afecta al Estado en el tema de la recaudación tributaria, porque se genera una elevación de tributos bastante grande por el tema del contrabando, lo cual a la larga va a repercutir en el tema de la inversión en educación, inversión en salud. Entonces tiene una connotación bastante más grande de lo que vemos hoy en día, de que simplemente sean productos a un costo más bajo. Totalmente. Ahora, viéndolo un poco más a detalle en el tema de las grandes compras que hacen ya estados, gobiernos centrales en Bolivia y gobiernos centrales en la Argentina, ¿cómo puede tal vez, no sé,
cambiar o cómo puede perjudicar a Bolivia el hecho de que las empresas también se vean seriamente dañadas en la Argentina y los recursos que enviamos desde acá quizás ya no van a ser requeridos? Sí, efectivamente, ese es otro riesgo que se tiene como país. Obviamente, si hay un deterioro en el aparato productivo argentino, es decir, las empresas empiezan a producir menos, claro, puede repercutir en una demanda de gas que exportamos, que es uno de los principales productos que exportamos a Argentina, que sean en menores cantidades. Entonces, obviamente, eso va a influir en el tema de los ingresos que tengamos como país. Pero adicionalmente, no solo va por ese lado. Sabemos que de Argentina alrededor en este año ya van casi 15 millones de dólares que provienen en tema de remesas desde Argentina hacia Bolivia. Claro. Entonces, el tema de una menor producción en las empresas argentinas puede repercutir también en el tema del empleo y que estas remesas que también tienen incidencia en el desempeño económico del país puedan verse disminuidas y básicamente puede existir un efecto migratorio. Obviamente los bolivianos que tenemos en la Argentina puedan retornar al país y cortemos ese canal de flujo de remesas que tengamos. Muy bien, bueno, hay muchos puntos y muchos aspectos que definitivamente sí pueden perjudicar a nuestro país, desde la economía, la generación de empleos, los trabajos también que pueden quedar paralizados prácticamente en la Argentina. Muchas empresas están cerrando, no pueden con los recursos ya que están pasando una situación muy complicada. Ahora, para finalizar, licenciado, ¿cuáles serían las acciones oportunas que tendría que hacer Bolivia ante esta situación en la Argentina? No, efectivamente, lo primero es obviamente es interno del país. Obviamente la nueva ministra posesionada el día martes, obviamente tiene una tarea bastante difícil por el tema de la inflación alta, fuertes devaluaciones, pero como país obviamente la única forma en este momento que podemos hacer es el tema de luchar de manera frontal contra el contrabando. Obviamente sabemos que la aduana, las Fuerzas Armadas están intensificando sus tareas en frontera, pero la tarea no solamente va en frontera, sino también en cada uno de los mercados que se tienen en las ciudades. Entonces también va no solamente de la parte gubernamental, que se haya controles, se haga operativo, se destruya la mercancía, todo eso, sino también va un poco de la conciencia social de las personas. Obviamente, por más de que me ahorre 1 o 2 bolivianos en algún producto, capaz a la larga, digamos en un mediano plazo, puede repercutir en, qué sé yo, mi esposo, mi esposa pueda perder su fuente laboral porque las ventas de su empresa disminuyeron. Entonces va por ese lado la conciencia social de que hay que apoyar a la producción nacional. Obviamente es buen producto, está bien hecho, está hecho con manos bolivianas, con el objetivo de, obviamente, de que la economía siga caminando por un buen camino. Muy bien, licenciado, le quiero agradecer por habernos acompañado esta mañana. Definitivamente era un tema muy importante a tratar. Muchísimas gracias por la invitación, Mariana, y con gusto ante una futura invitación estaremos acá presentes. Muchísimas gracias. Y es que están todos preocupados por esta situación, pero más que todo la población argentina, que está viviendo una incertidumbre tremenda en este país. Ni siquiera ellos saben cuánto vale el dólar. Muy buenos días, perdón. Este fin de semana pretendo hablar sobre las crisis cambiarias que están ocurriendo en la Argentina y en otros países vecinos y su impacto en la economía boliviana. Por supuesto, con muchísimo conocimiento de causa, porque yo soy de Villazón, así que conozco la ciencia del comercio internacional desde que era niño. ¿Se lo puede describir como un coletazo argentino sobre la economía boliviana? Bueno, yo creo que en realidad siempre ha ocurrido eso. Como te digo, yo he vivido buena parte de mi juventud e infancia en Villazón y conozco también, obviamente, Yacuiba es parecido. Esto ocurre con mucha frecuencia, ¿no? Cuando el tipo de cambio que muestra la competitividad, digamos, entre ambos países se modifica y el comercio va de un lado o al otro, ¿no? Si me permite un ejemplo muy sencillo, justamente de mi infancia, es que nosotros teníamos en mi mesa, por ejemplo, teníamos el bife a la James Bond, frío, duro y con nervios de acero, que era el bife con carne altiplánica. Pero de la noche a la mañana aparecía el bife de chorizo argentino que se derritía y uno comía con tenedor, lo cortaba con tenedor. Entonces, ¿qué había pasado? El tipo de cambio en Argentina se había devaluado y el nuestro se había apreciado. Entonces, se tornaba mucho más barato comprar de Argentina dulce de leche, pasta, pan, carne, y en fin, muchísimos productos, ¿no? Y había otros momentos donde era exactamente al revés, ¿no? Donde
uno tenía que, se volvía muy caro Bolivia, y uno iba y compraba y hacía todo el mercado en la Argentina. Entonces es uno más de esos vaivenes, ¿no? Que está ocurriendo en la frontera, por supuesto ahora con muchísima más fuerza, e inclusive estaría llevando a que haya más dólares, ¿no es cierto? Haya más dólares en la, digamos, hay una búsqueda de más dólares del lado boliviano, ¿no? Y que alguna gente estaría ya utilizando la moneda nacional e inclusive ahorrando. Esto también no es novedad, ¿no es cierto? Durante toda mi infancia, mis padres siempre tenían pesos argentinos, y por supuesto cuando estaba la situación al otro lado complicada para los argentinos siempre tenían, o en esa época también, pesos bolivianos y ahora bolivianos, ¿no? Licenciado Gonzalo Chávez, ¿y cuál es la particularidad que tiene en este momento cuando se habla de una nueva pandemia, que es esta inflación mundial? Todos los países están enfrentando una grave crisis económica. Sí, mira, eso tiene que ver ya con un contexto un poco más amplio y no solamente la relación entre Bolivia y Argentina, ¿no? Te relato muy rápidamente qué pasó. La economía boliviana antes de la pandemia estaba creciendo, digamos, lentamente. La economía mundial también lo estaba haciendo de manera lenta, pero estaba creciendo razonablemente. Vino la pandemia, se produjo un shock de oferta, el aparato productivo se paró en un 60% por decisión estatal, se mandó a la gente, a las empresas, a los trabajadores, a las instituciones a cerrarse para controlar la pandemia. Eso produjo, por supuesto, un shock de oferta, produjo una recesión sumamente grave en toda América Latina, el mundo y inclusive Bolivia, -9 en nuestro caso, pero en todas partes el Producto Interno Bruto se achicó, pasó la parte de la pandemia, digamos, y se volvió con las políticas fiscales muy activas. Todo el mundo se volvió keynesiano, comenzó a gastar dinero, mayor gasto público, inversión, bajas tasas de interés, diferentes tipos de bonos, transferencias. La idea era reactivar la economía por el lado de la demanda. Y estaba funcionando muy bien eso en el 2021, ¿no es cierto? Y la economía mundial se estaba recuperando y todo estaba yendo por buen camino, pero se nos había ido un poquito la mano con el gasto público y la inversión estatal, y los precios se habían disparado. Pero todo el mundo decía, bueno, esto es coyuntural, van a subir los precios algunos meses, pero rápidamente nosotros vamos a poder bajar esta inflación y todo va a volver a su normalidad con crecimiento. Y ahí vino la invasión rusa a Ucrania, que disparó los precios de los cereales, los minerales y los hidrocarburos, se fueron por los cielos. Entonces, al efecto de demanda que estaba haciendo subir los precios a nivel internacional, especialmente de estas commodities que son muy importantes, vino el shock de oferta, subió, ¿no es cierto?, el precio, por ejemplo, de la soya a más de $650 la tonelada, el petróleo a más de $100, y eso generó un salto mayor de inflación. A eso se unió además otro problema, que como se habían roto las cadenas de comercio y logística, había una escasez de contenedores, había un gran problema de comercio internacional en logística. Y otra vez vino China, volvió a hacer cuarentena, complicó más la vida. Entonces todo eso generó un escenario de una inflación gigantesca, especialmente en los países desarrollados y en América Latina. Es el caso de Estados Unidos, 9%, es el caso de España, 10%, Europa alrededor de 8,5%, América Latina brutalmente el crecimiento, digamos la inflación, el caso parecido con Argentina, 60% al año. Entonces, y el gobierno, entonces los precios comenzaron a subir, y los gobiernos del mundo ahora están haciendo exactamente lo contrario que hicieron el 2020. Comienzan a contraer la economía, aumentan las tasas de interés, menor gasto público, menores transferencias, justamente para evitar la inflación. Pero eso genera recesión y los precios no están bajando a la velocidad que se quisiera, al contrario, son muy rígidos, especialmente porque dependen de este conflicto bélico. Entonces tú tienes este escenario que es bien difícil para el mundo, ¿no? Que es de estanflación, ¿no es cierto? Es recesión, que significa producto negativo, desempleo, y al mismo tiempo inflación, ¿no? Los precios no están bajando como se esperaba.
Y esto ocurrió en los años 70, una cosa muy parecida. Y es un fenómeno pues que es muy difícil de controlar y genera muchos problemas sociales y políticos, ¿no? La estagflación. ¿Y cómo está en Bolivia en este momento? Mira, en el caso boliviano, ¿no es cierto?, nosotros tenemos una situación un poquito diferente, ¿no? La economía boliviana, al ser muy pequeña, ¿cómo ha recibido este shock? ¿No es cierto? Este shock lo ha recibido, digamos, de manera positiva y de manera negativa. En el caso, digamos, de los precios internacionales, de los cereales, de los minerales, estos han subido de manera importante y explican la relativa mejora que ha habido en el sector exportador boliviano en los últimos meses, especialmente la exportación de oro, de estaño, la exportación de soya, por supuesto, pero por el lado negativo es que nosotros no estamos pudiendo aprovechar los precios espectaculares que existen del petróleo y por lo tanto del gas natural, que está el petróleo 100 y pocos, ¿no es cierto?, el barril, en cuanto el gas natural, el que se transporta por barco, el LNG, que se llama el Liquid Natural Gas, ¿no es cierto?, está en 25, 30 dólares el millón de BTU, es una cosa espectacular, ¿no? Pero en el país no estamos pudiendo aprovechar esta bonanza de los precios internacionales nuevamente como lo hicimos hace unos 10 años, porque no tenemos gas. El gas se ha hecho gas por diferentes políticas equivocadas que se han hecho en los últimos 15 años. Entonces, lamentablemente, pues, no estamos aprovechando eso y para complicarnos más la vida, nos estamos convirtiendo en un país importador de petróleo y, digamos, hidrocarburos, ¿no? Hasta el año 2021 todavía había un superávit pequeñito de 19 millones de dólares, pero abril y mayo ya han registrado déficit comercial, y eso significa que la gasolina y el diésel que importamos pesa mucho más que el gas que estamos vendiendo a Brasil y la Argentina. Simplemente para que tengan una idea de la importancia que tiene esto y va a tener efectos sobre la economía boliviana, es que en el año 2014 nosotros exportábamos más de 5.500 millones de dólares en gas natural e importábamos alrededor de 1.000 millones de dólares. O sea, tú tenías un superávit de 4.500 millones de dólares, hasta más inclusive, y daba para pagar cualquier subsidio. El Estado recaudaba 5.000 millones de dólares, ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado ahora? El gas ha hecho gas, entonces ahora estás exportando alrededor de 2.600 millones de dólares e importas un más. Y encima tienes que pagar un subsidio de más o menos 1.000 millones de dólares. Entonces, en el sector externo tú tienes las buenas noticias que van por minería y soya, pero pésimas noticias que van por el tema del gas. Y la gran diferencia entre ambos sectores es el tema de los impuestos. El IDH, las regalías, eran en algún momento el 50% de los ingresos del Estado. Ahora solo el 20%. Y los sectores ahora en bonanza no tienen la misma estructura tributaria. Entonces tú tienes una presión muy grande sobre la economía boliviana en el sector externo, especialmente por la falta de ingresos, y eso se traduce en un déficit público enorme, que este año fácilmente va a llegar al 10%, y no tienes cómo financiarlo. Sin embargo, la inflación, ¿no es cierto?, todavía está controlada de mayo a mayo del año pasado ahora, 1,43, 1,44 aproximadamente. Esa es una inflación muy baja. Es deseable, así debe ser, pero eso está basado sobre todo en dos grandes subsidios, ¿no es cierto? El subsidio que damos al tipo de cambio, lo que nos permite traer, y volvemos a lo que estamos hablando al principio, ¿no es cierto?, traer mercancías de Argentina, de Chile, de Perú, China, muy baratas, lo que baja la inflación. Eso está, ¿no es cierto?, muy complicado. Y lo que ocurre, ¿no es cierto?, en el lado de los subsidios a la harina, que han aumentado, y al diésel y la gasolina también son elevados. Entonces tú tienes una inflación reprimida y tienes un tipo de cambio que te permite comprar bienes de afuera muy baratos para ayudarte a bajar la inflación. Pero ambos temas son sumamente difíciles de sostener si no tienes ingresos genuinos, y no puedes sostenerte por mucho tiempo, pues, con déficits públicos tan elevados como los que tenemos ahora en Bolivia. Muchas gracias, Gonzalo Chávez, economista, por habernos hecho este repaso, este panorama de la economía nacional y mundial en Influyentes. Que tengan muy buenos días. Muchísimas gracias por la llamada, un gusto hablar con ustedes, un saludo a Santa Cruz y todo Bolivia.
Esas fueron las palabras de dos expertos economistas que advierten del riesgo de la fuga de divisas y el incremento de mercadería de contrabando ingresando al país. Porque los argentinos empezaron a ahorrar en bolivianos y qué impacto tiene en la economía del país. La devaluación de la moneda argentina incrementa cada día y la renuncia del ministro de Economía de Argentina empeoró esta situación. Ha puesto en alerta a esta región. El peso argentino se depreciaba poco más del 14%, lo que indirectamente tendrá incidencia en la economía en los países vecinos, incluida Bolivia. La situación llevó incluso a que habitantes del norte argentino hayan empezado a ahorrar en bolivianos. En algunos casos, ante esta fuerte devaluación, muchos comercios han decidido cerrar para no perder la inversión realizada en mercancías. En La Quiaca, Los Pocitos, en las regiones limítrofes con el país, se conoce que ahora están ahorrando en moneda boliviana, porque para ellos sería una moneda de valor para mantener su poder adquisitivo. Ven mayor solvencia, estabilidad en la moneda boliviana para mantener su dinero, explica José Francisco Terán Muñoz, director del Observatorio Económico, Cámara de Industria, Comercio y Servicios de Cochabamba, ICAM. Cada vez se necesitan más pesos argentinos para convertir a un dólar. En cambio, la conversión de pesos argentinos a bolivianos se ha mantenido estable en este tiempo y por consiguiente cambiar de bolivianos a dólares es más sencillo. Sin embargo, existe el riesgo de fuga de divisas. Como en los pasos fronterizos hay libre circulación y el riesgo que tiene el país es que como la moneda boliviana es un canal intermedio, hacen traspasos en las fronteras para cambiar la moneda y llevarse dólares a Argentina. Puede incidir en el tema de divisas en nuestro país, indicó el economista. Asimismo, el contrabando que ingresa por la frontera con Argentina ya significa una fuga de divisas y el impacto crece. El boliviano tiene un tipo de cambio fijo desde octubre de 2011, al contrario de la devaluación en Argentina. En ese sentido, implica una cierta estabilidad para los argentinos. En cambio, sí tiene bastante impacto para nosotros porque adquirir un producto de Argentina se hace más barato. Es lo que sucede tanto por la vía del contrabando como por la importación legal. Tiene incidencia en todo el aparato productivo nacional y más adelante puede generar pérdidas de empleo a raíz de la reducción de ventas, agregó. Argentina es un país bastante inflacionario. En 2019 la inflación fue de más del 50%, en 2020 el 36% y en 2021 el 50% nuevamente. Hasta mayo de este año se conocía que era del 20%. Indirectamente afecta al país, si bien importamos muchas cosas de Argentina porque tenemos muchas relaciones comerciales. La inflación está encareciendo los productos, pero aún así sigue siendo barato para los bolivianos. Entonces se está generando poco a poco un proceso de inflación importada a punto. En Bolivia, de acuerdo al INE, la inflación en abril era del 0.41%. En mayo el 0.79% y en junio del 1.18%. Es una inflación baja comparada con la de Argentina y otros países de la región, pero existe y va en aumento. Por eso resaltan la importancia de consumir y adquirir productos hechos en Bolivia. El contrabando no solo afecta a las empresas formalmente establecidas en el país, sino también al Estado en la recaudación tributaria porque hay una evasión tributaria grande que hacia adelante afectará la inversión en educación y salud. Es más que simplemente comprar productos a un costo más bajo, afirmó el economista. Asimismo, si hay un deterioro en el aparato productivo argentino, puede haber menor demanda de gas, el principal producto exportado al vecino país, y por tanto,
menos ingresos, además de menos remesas. Puede existir un efecto migratorio. Los bolivianos en Argentina pueden retornar al país y cortemos ese canal de flujo de remesas que tenemos, manifestó. Concluye que es importante luchar contra el contrabando en la frontera y en cada uno de los mercados que hay en las ciudades. No es solo que el gobierno haga controles operativos y destruya mercadería, sino también la conciencia social de las personas. Pensar que nos ahorramos 1 o 2 bolivianos a la larga puede repercutir en perder la fuente laboral porque las ventas de su empresa disminuyeron. Finaliza este análisis. ¿Qué opinan ustedes? ¿Cuánto creen que le está afectando a Bolivia el hecho de que los argentinos en fronteras hayan decidido ahorrar en bolivianos para buscar perder menos para el cambio del dólar? ¿Qué opinan ustedes? No olviden dejarnos sus percepciones al respecto y qué medidas creen ustedes que el gobierno debería asumir frente a este tema en el que economistas advierten de un riesgo de fuga de divisas y el incremento de mercadería de contrabando que ingresa al país. No olviden dejarnos sus percepciones al respecto